A veces dice un dicho por ahí que se dice vulgarmente, el que no llora no mama. Y en este caso, cuando usted agota todos sus esfuerzos a papá o a mamá y no es escuchado, pues toca buscar otras instancias donde quizás sí sea escuchado. O que por lo menos papá y mamá puedan hacer un convenio y ayudar a resolver o mitigar un poco el problema del que uno se está quejando. Este espacio que estamos haciendo acá en el municipio de Tumaco, hoy 19 de abril, para nosotras las mujeres negras representa un espacio para seguir levantando nuestras voces por la defensa y reivindicación de nuestros derechos humanos y étnico-territoriales. La importancia de este espacio, de la audiencia de mujeres, tiene que ver con esa capacidad que han logrado para dar a conocer lo que está sucediendo en el territorio. Sobre todo aquello a lo que se le tiene miedo, aquello que está afectando y que existe todavía. Para levantar la voz y abrirnos a poder contar lo que no hemos podido contar. Visibilizar, digamos, los casos de violencias que hemos vivido durante el tiempo de la guerra que no se han visibilizado. Pues para mí el evento de hoy día tiene una gran importancia porque es una forma de nosotras como mujeres afro ser escuchadas y ser más visibilizadas, que la sociedad, que el mundo se dé cuenta de que acá existimos y que tenemos problemas y que hemos sido violentadas en todas nuestras formas y que es una forma de dar un grito y que ojalá pues haya soluciones para nuestros problemas que siempre nos han venido aquejando como mujeres afro del Pacífico. Por un lado, evidenciar del Estado, ¿sí?, del estado de violación sistemática que tenemos nosotras las mujeres en todos los territorios, las mujeres negras afrodescendientes. No es una historia pasada, es la historia viva de lo que ocurre aquí en este territorio y de lo que lamentablemente afecta a las mujeres y por ende a las familias. Nuestros territorios siguen siendo territorios asediados por los intereses capitalistas que persisten en saquear los recursos naturales que aún albergan. Estamos en la perla del Pacífico. Tumaco está localizado en la costa del departamento de Nariño. Cuenta con 8 cuencas hidrográficas. El 37.9% es área de bosques. El 52% del suelo tiene vocación agroforestal. Está organizado en 13 corregimientos, 5 comunas, 15 consejos comunitarios y 16 resguardos indígenas. Los territorios y los cuerpos de las mujeres negras afrodescendientes siguen siendo invadidos a través de la militarización de actores ilegales y legales como estrategia de despojo y control territorial. El Frente 29 de las FARC llegó en 1982. La introducción del monocultivo de palma y la hoja de coca inicia en 1986 y tomó auge a partir de 1998. En el 2001 llegan las Autodefensas Unidas de Colombia. Según proyecciones del DANE, el 90% de su población se autorreconoce como negra o afrodescendiente. El 61% de la población está desempleada y la percepción del miedo ha cambiado el relacionamiento de familia extensa que hay entre el territorio. Tumaco es un municipio donde una mujer tiene que sobrevivir con menos de 100.000 pesos al mes. 5.202 mujeres fueron desplazadas. Las mujeres de Tumaco padecen la violencia antes de nacer. Son violadas siendo bebés, reclutadas como objetos sexuales y se prostituyen para comer. La tradicional mezcla de pobreza y violencia en las regiones se ensañan contra el género femenino. Buenos días para todos y para todas. Vamos a presentar
desde Buenaventura, Pacífico, la situación de pobreza provocada que estamos viviendo las mujeres. La importancia es la defensa del territorio y de la vida que nosotros, la lucha ha sido no solamente por el territorio, sino también por la vida. Y ahora lo que tenemos en juego es la vida, más que el territorio. Porque por la disputa del territorio, nosotros estamos perdiendo muchas vidas. El asedio al que se ha sometido a las pescadoras y recolectoras en el marco de la dinámica del capital portuario en Buenaventura es un caso tipo que evidencia la perversidad del sistema capitalista. La protección es la que hoy en día nosotros necesitamos, pero en los acuerdos de paz, que una de las esperanzas que teníamos que iba a haber paz en los territorios, pero no ha sido así. Y en vez de haber paz, lo que ha habido es como más violencia. Las reivindicaciones étnicas territoriales alcanzadas a partir de la Ley 70 ha logrado que un porcentaje del 70% del territorio región del Pacífico esté excluido jurídicamente del mercado de tierras. Esto nos ubica ya en la dimensión de lo que está ocurriendo en el Pacífico colombiano y qué hay detrás de esa guerra, qué es lo que la provoca, cuál es su intención. Al que no cede a muchas cosas, tiene que salir del territorio. No somos mujeres negras, nosotras no somos ni mujeres negras ni pobres, somos mujeres racializadas y empobrecidas. Nos constituyeron en pobres, nos inventaron como pobres y nos inventaron luego también como negras. En ese sentido, a los jóvenes que pongan mucho cuidado con el desarrollo de cada uno de los territorios. En eso estoy aquí haciendo como presencia de autoridad territorial. Vamos a sacar al pueblo adelante. Vamos a sacar al pueblo adelante. Le canto a mi tierra con amor, porque lo llevo en el corazón. Sabroso me siento de estar aquí, porque la tierra donde nací. El racismo no es más que la incapacidad de algunas personas de entender que vivimos en un universo, es decir, en un espacio donde la vida se manifiesta de distintas maneras. Y es una incapacidad obviamente heredada, que es una violencia en sí, ¿sí? Porque genera destierro, porque genera segregación, porque genera dolores, ¿sí? Porque genera guerras en función de ello. Tanto la raza como el género son construcciones sociales instrumentalizadas en función de la acumulación. Que el territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende. Ojo, ahorita las instituciones, a los territorios, el desarrollo que le vienen mostrando no es el desarrollo del pueblo negro, es el desarrollo del pueblo que ellos quieren que sea el desarrollo para Colombia. En todo Colombia, los que vivimos en zonas rurales, no tenemos comunicación. Nosotros no podríamos ser pobres nunca porque contamos con el territorio que nos da absolutamente todo y que es el principal garante de derechos. Sin embargo, se crea una escasez dentro de esos espacios territoriales para vaciarnos demográficamente y luego instaurar las plataformas que sí se pueden gozar el territorio, que lo pueden mercantilizar, que lo pueden vender, que lo pueden negociar a costa lamentablemente de nuestro sufrimiento. Somos un territorio muy rico, entonces multinacionales, grupos al margen de la ley pusieron los ojos en nuestro territorio y acabaron con esa tranquilidad que nosotros vivíamos.
sacar las conchas, pescar, son prácticas ancestrales milenarias que hacen parte del proceso productivo autónomo también de las mujeres. Entonces, el no poder hacer esto lo que hace es empobrecernos, dejamos de ser nuestras propias mayorales, ¿cierto? E irse a cualquier hora al manglar, poder producir, ¿cierto? A partir de lo que nos da el territorio de todas sus bondades, y nos reducen a la posibilidad de simplemente ir a emplearnos como domésticas a la casa de una patrona, de un patrón, que ejerce también en esos espacios la violencia, pero también ejerce la discriminación, abusa del tiempo, porque las domésticas no son pagadas, ¿cierto? De manera digna. Entonces, esto lo que hace es un daño realmente estructural. No estamos hablando simplemente de la prohibición de gozar de ese espacio territorial, sino que estamos hablando también de la interrupción de poder ser mujeres negras a través de nuestras prácticas y valores culturales. Los territorios del pueblo negro, al igual que nuestras vidas, siguen siendo impactadas por la desigualdad, la exclusión y el racismo estructural de manera sistemática, planificada y desproporcionada. El territorio rural es todavía más grave la situación. Lo que están contando es una mínima parte de lo que realmente sucede, y si sucede en la ciudad, en el territorio rural es mucho más grave. Pero de igual manera, la falta de implementación eficaz del acuerdo de paz son un motor para seguir alimentando las acciones de violencia que persisten en él. No cogíamos riqueza, pero sí mitigábamos muchas de nuestras necesidades familiares. Hoy prácticamente nos han quitado la cuchara de la boca, porque ya no podemos ir al río, porque solo lo que tenemos es pura contaminación. Los territorios de la zona rural de Buenaventura o del Pacífico en general tienen muchas cosas todavía que descubrir, que investigar, digamos, un poco con un enfoque no occidental, sino un enfoque un poco más propio del territorio. Las mujeres negras afrodescendientes hemos hecho nuestros lugares y seguimos en resistencia frente a aquellos lugares que nos encasillan y determinan. Mujeres mineras, artesanas, obreras, campesinas, educadoras, dinamizadoras de salud, estudiantes, parteras, sabedoras, componedoras, piangüeras, activistas, lideresas, oficinistas, cultoras. Desde la iglesia hasta la escuela, desde la calle hasta la televisión, los mensajes se repiten lo que no somos y lo que tenemos permiso de ser, lo que sabemos, lo que podemos, lo que tenemos es anulado y menoscabado sistemáticamente. Ayer, a las hermanas Kikuyo les prohibieron cantar en rituales. Hoy, la militarización prohíbe cantar en velaciones de nuestros seres queridos. Ayer, colocaron pulseras en las manos de las hermanas Mau Mau para clasificar su peligrosidad. Hoy, el sistema de justicia criminaliza la solidaridad, la protesta social y el ejercicio de nuestros derechos cuando defendemos nuestros cuerpos y territorios en el campo y la ciudad. Hoy gritamos con ellas Ítaca Nahuillati, tierra y libertad. Entonces yo digo, bueno, nosotros cambiamos, nosotros nos vamos, venimos, nos quedamos, nos morimos. Los grupos cambian. Hoy están unos hermanos, mañana son otros, porque eso es otra cosa. Los altos mandos vienen de afuera. Pero quienes hacen el trabajo sucio, quienes empuñan las armas son mis hermanos, los hijos de mi madrina, los hijos de mi vecina, los hijos de mi tía, los hijos de mi mamá, los hijos de mi hermana, mis nietos, bisnietos. Es mi gente. Esos son los que empuñan el arma. Y que empuñan el arma como una fuente de ingreso. Porque así se lo venden, entra a la organización a trabajar. Esos son los que empuñan el arma. Esos algunos se mueren, otros se van, otros se quedan. ¿Quiénes se fortalecen en todo este juego? La política está débil. Hay tanta militarización en los territorios. Digamos que en estas dinámicas guerreristas que no tiene otro objeto o otro objetivo que el despojo del territorio,
el arma más fuerte que han encontrado los guerreristas es el cuerpo de una mujer, y sobre todo una mujer negra, porque es en los territorios de las mujeres negras donde están esas riquezas que ellos apetecen. Son ellas las que entierran sus hijos, son ellas las que entierran sus maridos, son ellas las que lloran sus muertos, sus desaparecidos, son ellas las que cada que se van a bañar lloran. Y muchas mujeres, muchísimas mujeres han sido abusadas sexualmente de todas las, digamos, afectaciones y ultrajes que históricamente hemos vivido, ¿cierto? Es que como pueblo negros no podemos ser sin un territorio, pues el territorio es la mujer y el territorio es el pueblo y el territorio es todo lo que hemos padecido. Nuestros espacios vitales para hacer y ejercer el ser, nuestros cuerpos territorios, han sido sometidos históricamente a la brutalización y diversas formas de violencia. Cuando miramos esta situación desde el militarismo es evidente que no hemos sufrido solo violencia física. En un país militarista, guerrerista, nuestros cuerpos y territorios permanecen militarizados bajo control armado, violentándolos física, moral, emocional, económica y espiritualmente. Por eso en esta audiencia declaramos que bajo la ideología militarista, racista, patriarcal, sexista, con la cual se nos discrimina y ataca, se conforma una estrategia de extinción como pueblo que tiene las mismas características de genocidio. Como conclusión del espacio puedo manifestar que por un lado se fortalecen las acciones de articulación y de respaldo entre nosotras las mujeres, pero también fue la oportunidad para articular acciones con entidades internacionales que contribuyen a la exigencia de estos derechos que tenemos como pueblo negro y particularmente como mujeres: el derecho a la vida, el derecho a la paz, el derecho a ser, al estar y al hacer en nuestros territorios. Es importante hacer las denuncias internacionales porque vemos que a pesar de que esté escrito en los acuerdos, pues no se le ha dado no se le ha dado la visibilidad, ni tampoco se le ha dado la importancia que se le debe dar, por ejemplo, a nosotras las mujeres negras, afro. We are concerned about the targeted killing of members of communities, the increase in massive forced internal displacement. It's clear that the promises of the peace agreement have not been fulfilled. Es darle una luz a la sociedad, al mismo pueblo negro, de que las mujeres empoderadas sí somos capaces, porque estamos en este territorio haciendo resistencia, y que además de que es saqueado no lo queremos perder por nuestros hijos, por nuestros bisnietos, y que nos pertenece, y como mujeres que somos unas mujeres que somos las que damos la vida, las que defendemos el territorio y el sustento de nuestros hijos, entonces no queremos que sea arrebatado de ninguna manera. Sisters, resistance is our duty. We must not only resist, but we must be victorious. We must triumph. So our duty is to develop a strategy for winning. Negras afrodescendientes, desde nuestras identidades diversas, porque nosotras somos muy diversas, para generar estrategias que permitan incidir en la prevención, protección, atención y reparación. Pudimos evidenciar y podemos hacer unas declaraciones públicas de todas las afectaciones que hemos tenido durante todo el tiempo de la guerra en nuestros territorios. Y saber que nos apoyan y saber que estamos en sintonía sobre lo que ocurre en el territorio es lo que nos hace poderosas. En la audiencia fue un espacio
políticamente muy propicio, ¿sí? Debido a que es un mecanismo también para nosotras seguir alzando la voz, seguir denunciando lo que pasa con nosotras, ¿sí? Y por otro lado también fue importante porque nos permitió evidenciar toda la resistencia que tenemos desde los territorios, ¿sí? Cómo estamos nosotras revestidas de fuerza, ¿sí? De esa juntanza que nos permite cada día poder tejer procesos que nos permitan a nosotras seguir resistiendo en el territorio pese a todos los embates que ha traído el conflicto armado y la violencia sociopolítica. De este espacio voy llena de esperanza. Creo que con los aliados que tiene PCN y el proceso de comunidades negras, vamos a tener como, de pronto tengamos una esperanza, un huequito más de esperanza, porque una cosa es estar desde afuera y otra cosa es estar dentro del conflicto que estamos viviendo. Las mujeres negras afrodescendientes seguimos resistiendo sin aguantar. Soy